gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal. Ya, hoy es miércoles, miércoles 18 de septiembre y 18 días para el proceso de las primarias del PLD y el PRM. Teníamos a José Ignacio Paliza y ahora recibimos aquí en entrevista central a Demóstenes Martínez, quien es el coordinador de la circunscripción 2 de Santiago, es diputado de Santiago por el PLD y es miembro del comité central de esta organización. Buenos días, Demóstenes, ¿cómo estás? Buenos días, espérate, me faltó una. Y un gran amigo. Y un gran amigo. Buenos días, gracias, ¿cómo estás? Loreni, buenos días, Percio, y buenos días a todos los amigos televidentes. Me siento muy bien y Doctor, feliz de compartir con ustedes esta mañana. Doctor, ¿cómo va el proceso? O no diría interno porque es del PLD, pero sí, un torneo abierto. Sí. En su coordinación en Santiago y por el conocimiento que usted tiene en estos días que faltan. Creo que faltan 18 es lo que tenemos contado. ¿Sí? Va bastante interesante. Todo el mundo sabe que como parte del equipo del presidente Leonel Fernández, nosotros tenemos año y medio trabajando este proyecto. Ustedes recordarán la recolección de las firmas, el primer acto que fue en agosto del año pasado, cuando presentamos las primeras 500.000 firmas, después 1 millón de firmas, 1,5 millones de firmas, 2 millones de firmas. Es decir, que hemos tenido un trabajo arduo, permanente, constante, de acercamiento con la ciudadanía, al tratarse de un proceso abierto. Yo creo que habrá que buscar otro millón, porque el presidente Fernández ha dicho que va a ganar con 3 millones. Sí. Para el bueno, 20. El augurio es bastante promisorio, lo que se ve con la candidatura del doctor Leonel Fernández. Doctor, va a depender mucho del porcentaje de personas que vayan a votar. Se ha establecido que estas serán unas primarias que posiblemente las va a ganar la logística, es decir, la capacidad de arrimar gente a las urnas. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, para uno poder tener unas perspectivas. Hay que reconocer que el dinero pudiera tener un impacto en determinadas personas para ese proceso, pero ya hay una decisión tomada en términos general. Si nosotros vemos acontecimientos anteriores, por ejemplo, el mismo presidente Leonel Fernández se enfrentó a Hipólito Mejía en el 2004, se enfrentó al poder, al dinero, y eso no fue suficiente, lo limitó a un 33% y Leonel un 57% en ese proceso electoral. Eso es una parte importante, pero no lo es todo. Nosotros sí estamos trabajando con mucha integridad. Leonel está presentando una candidatura que representa la base del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes no lograrán imaginarse la cantidad de gente que va a mover otro equipo, que va a votar por el presidente Leonel Fernández. Es increíble lo que va a pasar con ese tema. Pudiéramos decir entonces que se traducirían esos 2 millones de firmas o 2 y punto tantos millones en movilización para el día de las primarias, sobre todo Demóstenes por el hecho de que es un voto novedoso, el voto automatizado, y que como es un proceso todavía interno, en el sentido que aunque es abierto, pero es un voto para elegir el candidato, no son las elecciones nacionales. ¿Ustedes entienden que se movilizará la gente que está apostando por Leonel y por qué? Sí, por supuesto. Se va a movilizar porque nosotros lo hemos estado trabajando durante un tiempo. Cuando nosotros hablamos de 2 millones de firmas a favor del presidente Leonel Fernández, es que la hemos contactado personalmente. Y cuando hicimos ese registro, nosotros ahora mismo, la parte del tema electoral que estamos trabajando es la visita y reafirmación de cada una de esas personas que dijo que sí al presidente Leonel Fernández. Sabemos a qué hora buscarla, cuándo buscarla, en qué condiciones buscarla, si en motor, si en un carro, si a pie, si por la mañana, si por la tarde. O sea, tenemos toda una estructura montada para garantizar eso. La otra parte, lo que le decía, una cantidad de personas van a ser movidas por otro equipo, pero que van a manifestarse por el presidente Leonel Fernández. Se trata, por ejemplo, empleados públicos. Miren lo que han tenido que hacer correr un rumor para intentar frenar lo que está pasando en las diferentes dependencias del Estado, que los empleados están manifestando abiertamente por el presidente Leonel Fernández. Entonces, con una intimidación le dicen, bueno, si tú no votas por este proyecto, podría ser despedido del empleo. Y nosotros vamos a saber
por quién tú votaste, porque el voto es electrónico y vamos a tener esa información que nos va a llegar. Sin embargo, hay una lista, una nómina que es más importante que los empleados públicos, que son los 2.7 millones de personas que están en el sistema de tarjetas que tiene el gobierno. ¿Temen ustedes que ese sea un sector que pueda ser manipulado, orientado, o es un sector que se va a dividir en el voto? Nosotros vemos a las personas como tal, como seres humanos que tienen aspiraciones, que tienen sueños, que tienen deseos. Nosotros los visitamos, a esas personas, nosotros las visitamos a todo el mundo, a esas personas y a los que no tienen tarjeta de solidaridad. Y los contactamos, le presentamos la propuesta del presidente Leonel Fernández, pero yo creo que en definitiva no habrá espacio para la manipulación. Estos resultados de las encuestas que presentan al doctor Leonel Fernández en un promedio general de un 70%, se va a manifestar este día y no habrá recursos económicos, no podrá haber intimidación que pueda frenar la fuerza de un pueblo cuando ha decidido quién sea su candidato. Y cuando vamos a los barrios, la expresión abierta y popular de que Leonel Fernández será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana ha concentrado realmente la atención política de todo, incluso hasta de las candidaturas locales, a síndicos, regidores, diputados. Ya todo el mundo quisiera estar bajo la sombrilla del que va a ganar el proceso electoral. Ahora, con relación a lo que se tiene la percepción, tú lo mencionabas, Demóstenes, pero vemos una guerra de encuestas. Hoy justamente hay otra participación de otra encuesta. Ayer teníamos aquí al director de la Berland Team, Mike Berland, teníamos viendo la Polnap, Polymetrics, entre otras. Hay una situación de un desbalance, cada encuesta tiene su favorito o el puntaje más alto y nos damos cuenta de que solamente se publican las que dan ganador al quien le está pagando. Entonces, ¿cuál es la realidad que ustedes pueden percibir con relación a las encuestas? Que para nosotros, tal vez el que no domina los datos de las mismas, cómo se han manejado, o la gente, pueden decir, pero ¿y a quién le creo? Bueno, yo pienso, Lorena, que es fácil creer a las encuestas que presentan al presidente Leonel Fernández como el favorito en esta contienda, porque viene de manera consistente durante casi 2 años presentándose como la opción número 1 del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros tuvimos una encuesta interna para elegir un precandidato dentro de un equipo, del equipo del presidente Danilo Medina, donde participaron en principio, era 7, hubo una situación interna un tanto delicada de ese equipo, pero cuando no dieron los resultados de la encuesta públicamente, ahora trascendieron. ¿Y quién ganó en esa encuesta de ellos mismos? De acuerdo a lo que ha trascendido, ganó ninguno. Entre ellos ganó ninguno. La casilla ninguno sacó más votos que todos ellos juntos. Entonces no hay manera posible de que eso pueda articular una propuesta hacia el país. Pero ¿no le preocupa a Leonel Fernández el crecimiento que está teniendo Gonzalo Castillo, que ha sido el electo dentro de esa encuesta que tú mencionas, y el hecho de que está con el respaldo del gobierno, del presidente Medina y de una cantidad de funcionarios que ha salido ya abiertamente a las calles a hacer propaganda política? Que más que preocuparle al presidente Leonel Fernández esta situación, deberían preocuparle más a lo que están propiciando la incursión de ministros, de directores generales, de la exhibición abusiva de recursos en un proceso electoral. Yo creo que ellos son los que la sociedad dominicana está cuestionando en este momento, de dónde tantos recursos económicos, por qué apabullar tanto económicamente mientras hay tanta situación todavía de miseria en el país. ¿Usted supone que ninguno es un voto potencial para Leonel Fernández? Por supuesto. Esa encuesta también, después que cuando midieron entonces a Leonel Fernández con ellos, porque primero fue una medición entre ellos, entonces ninguno le ganó a todos juntos. Luego, cuando mencionan el nombre del presidente Leonel Fernández, en esa encuesta de ellos el promedio fue un 60%. Es decir, que no hay forma humana posible de poder derrotar al presidente Leonel Fernández en esta contienda. Usted conoce, habría que decir en carne viva, carne propia, sí, el nivel del conflicto de tensión que están ustedes viviendo como partido. ¿Se ha pensado en el escenario después del 6 de octubre con un ganador y cómo mantener unido el Partido de la Liberación Dominicana con miras a las elecciones del 2020?
Ciertamente, Percio, este es digamos, la situación más delicada dentro del Partido de la Liberación Dominicana después del día 6. Nosotros sabemos y podemos adelantarnos a estos resultados. Ganaría el presidente Leonel Fernández y luego trabajar la unidad del partido. En este momento es imposible ocultar la profunda división que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana por la manera como los actores han incursionado en este proceso de primaria, bueno, y lo anterior que viene con el tema de la reforma a la Constitución de la República, el intento de reforma a la Constitución de la República y las posiciones que se enfrentaron en ese sentido. Es un gran reto, pero el Partido de la Liberación Dominicana ha salido de situaciones difíciles también. Por ejemplo, en el año 2015 hubo una reforma a la Constitución de la República que el presidente Leonel Fernández se opuso abiertamente y luego concluimos en un gran pacto, un gran acuerdo dentro del Partido de la Liberación Dominicana y vimos al doctor Leonel Fernández subido en las patanas, en la caravana, promoviendo al presidente Danilo Medina como lo había hecho anteriormente en el año 2012. Después de la reunión del Comité Político del 2015, cuando se decidió la reforma a la Constitución, que los miembros del comité político votaron dividido, una parte encabezada por el presidente Leonel Fernández, otra por el presidente Danilo Medina. Después de ese acontecimiento, jamás el comité político del PLD ha votado dividido ninguna posición, ni el comité central tampoco. Siempre hay augurios de división, de que nos vamos a matar, y en 10 minutos hemos resuelto nuestros problemas. Qué interesante que tú digas eso, Demóstenes, porque justamente en esa línea va la próxima pregunta. Sabes que yo soy muy utópica, me voy a la utopía de Tomás Moro y te digo, si el presidente Fernández se acercara a su compañero y presidente de la República, Danilo Medina, y le garantizara la habilitación como dentro de la Constitución para que pudiera volver al poder en algún momento, el 24, el 28, y acordaran algunos puntos que tal vez son del interés del presidente Medina, se pudiera dar tal vez alguna situación de favorabilidad para Leonel, porque ustedes a sí mismos se están matando, pero hay un momento que llegue el acuerdo y tal vez sea el momento de Leonel acercarse o de buscar algún bajadero para esto, para garantizar ese triunfo, ¿o es imposible? No, yo pienso que el tema, por ejemplo, poner a la Constitución en el medio de una negociación interna de un partido político, yo creo que no sería lo saludable. Nosotros no estamos opuestos a que haya una reforma a la Constitución de la República. ¿Y que se habilite el presidente? Tampoco. Nosotros lo que estamos opuestos es que se haga producto de una negociación, un pacto. Eso sería imposible. Tú no puedes desconocer al pueblo dominicano. Tú no puedes que dos partidos, dos líderes se pongan de acuerdo para usar la Constitución como instrumento de la unidad de una organización política. Una reforma a la Constitución de la República tiene que ser el producto de la consulta ciudadana, popular, abierta, que el país se exprese y pueda decidir en cuáles aspectos, incluyendo ese, tiene que ser modificada la Constitución de la República. Pero evidentemente que en una coyuntura de tensión es difícil que ese proceso pueda hacerse. Exacto. Ese es un proceso más para tiempo de paz. Pero si usted reconoce, y yo creo que la mayoría de los dirigentes del PLD entienden que esa coyuntura después del 6 es delicada por lo que puede venir, ¿por qué no tener una especie de mesa de negociación con algunos actores que puedan ir identificando posibilidades de negociación? Porque hasta los vietnamistas peleaban en Vietnam y negociaban en París, es decir, porque sabían que en algún momento había que sentarse, pero parecería que el PLD está todo o nada. No hemos quedado, Percio, sin mediadores. Sin mediadores. Sin mediadores porque todo el mundo... Sin autoridad porque el comité político está en receso. Está en receso, bueno, y ha tomado partido, todo el mundo ha tomado... está involucrado. Todo el mundo está involucrado. Sin embargo, yo siempre apuesto al liderazgo y la responsabilidad ciudadana, política del presidente Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina. Ellos siempre han sabido ponerse de acuerdo. Esta no es la primera confrontación que se ha tenido al interno del PLD, que ellos no se hayan sentado y hayan podido resolver cualquier tema. Yo creo que la unidad del PLD vendrá después del día 6, además por necesidad. Se necesita, la necesitamos todos.
La necesitamos todos. Y además, la base del PLD va a forzar una unidad, se va a ir al lado de su candidato. Y todos vamos a trabajar con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. El que sea electo. El que sea electo, que todo indica en el momento de hoy, que lo será sin muchos apuros el doctor Leonel Fernández. ¿Y qué pasa si Gonzalo da la sorpresa y gana? ¿Estaría el sector de Leonel Fernández dispuesto a sumarse? Mire, Percio, esa es una... ¿O eso plantea otra situación? No, eso es una hipótesis que yo no me atrevería a desarrollarla en este espacio. Bueno, pero son las dos opciones posibles. Porque es tan remota como decir que de ahora en adelante va a comenzar a llover de abajo para arriba y que cómo podríamos analizar ese fenómeno natural. Se fue al Demóstenes de Atenas. Pero usted lo que me está diciendo que la unidad solo sería posible si Leonel Fernández gana. No, yo le digo que de acuerdo a las encuestas Leonel Fernández ganaría y que no analizo la posibilidad de que otra persona gane, porque es como decir que venga un ruso a gobernar a la República Dominicana. ¿Qué pasaría? Eso es posible si hay una intervención. Sería una intervención. Pero la idea, lo que le quiero plantear en esencia es que como todas las encuestas serias que se han hecho en relación a este tema, presentan al doctor Leonel Fernández como el ganador seguro, plantear una hipótesis para nosotros, analizarla de lo contrario, no las hemos esquematizado todavía. Y han planteado una hipótesis que siempre debería estar en la mesa de conversación, de qué pasaría con unas elecciones si el PLD sale del poder. Porque eso es otra situación que creo que debería ser interesante verla. ¿Qué pasaría si en una situación, claro, en una situación donde vaya Leonel o vaya Gonzalo, vaya quien sea del PLD, es derrotado por otro partido, en este caso por el Partido Revolucionario Moderno, que es el más cercano en cantidad de militantes o de votantes que tiene de favoritismo? ¿Ustedes han pensado en esa posibilidad? Sí. Por supuesto, ese es un tema, porque ahí sí vamos a una contienda con un partido de oposición, con una sociedad dominicana que va a valorar incluso los resultados y el tratamiento que le demos a los resultados de estas primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana y cómo vamos a confrontar entonces a los partidos de oposición. Ese es un tema ciertamente que tenemos sobre la mesa. Lo tenemos algo pausado, está sobre la mesa pausado porque están confiados en que lo hagan. No, porque estamos centrados en el proceso interno. Ese es un tema que pasa por el 6 de octubre. Que pasa por el 6 de octubre. Por eso lo tenemos pausado, porque el 6 de octubre... No sé por qué usted nada más considera una opción para el 6 y no considera las dos. Porque en todo caso eso quiere decir que cualquiera que gane necesitaría al otro. Sí, por supuesto. En definitiva, el triunfo del PLD está segmentado en la unidad. Y la unidad son las dos partes que tienen que unirse, cualquiera que pudieran ser los resultados. Pero lo que quiero decirle es que esos resultados, lo que nosotros observamos al día de hoy, es que el presidente Leonel Fernández lo ganaría sin muchas dificultades. ¿Tienen ustedes alguna idea este es un proceso nuevo y tal vez no hay muchas referencias y habría que ver qué pasa el 6 de octubre? ¿De qué porcentaje pudiera ir a votar? ¿Cuál porcentaje sería razonable, aceptable? Yo, viendo los resultados de las elecciones generales del país del año 2016, que votó cerca del 70% de la población. Normalmente la abstención 29, 30%. Exactamente. Un cálculo, ¿verdad?, que uno pudiera hacer es que... Conservador, es que el 50% del país pudiera asistir a este proceso de primaria. Sería mucho, pero hay que recordar que estaría incluido el PRM. O sea, no solamente es el PLD, sino el PRM tiene más de 1 millón de inscritos en su padrón. Entonces, con todo esto... Alicia decía ahorita que votaría unos 400 mil electores. Pero de todas maneras, nosotros calculamos para hacer nuestro análisis de los porcentajes que podemos sacar, de la cantidad de personas que tenemos que mover, en no menos de un 50% de la población, aunque pudieran andar rondando el 40%, pero... Si quitamos el 1.3 del padrón del PRM al padrón general, estaríamos hablando que nos quedan unos 6 millones de personas. Un 40% serían como 2.24 millones. Sí, aproximadamente. ¿Pudiera eso ser razonable? Sí, pudiera ser eso 40% razonable. Más sí, o menos. exactamente. 2 millones 400.000. Se pudiera manifestar a favor de la primaria del... Sigue siendo mucha gente eso. Es mucha gente, pero el nivel de entusiasmo que ha generado esta primaria interna y cómo nos hemos estado movilizando por todo el país, porque hay que recordar, Percio y Loreni, que también están aspirando los diputados, y están los senadores y los alcaldes, y están todo el mundo tirado a la calle en los barrios,
contactando a las personas para movilizarlo ese día, y eso va a generar también una participación mucho más activa. ¿Ustedes como el sector de Leonel Fernández se han concentrado esencialmente en la candidatura presidencial o tienen empeños también en sacar una buena nómina de candidatos, senadores, diputados, alcaldes? Bueno, la verdad es que lo relativo al presidente Leonel Fernández es nuestro candidato bandera. Nosotros, ese es el tema. ¿Esa es la prioridad? Esa es la prioridad. Nosotros no negociamos ese tema, contactamos a una gente, el primero le preguntamos, ¿usted estaría con Leonel Fernández? Sí. Ok, pues mire, yo aspiro a diputado, usted me apoyaría a mí también. O sea, primero es Leonel Fernández. Estamos concentrados el 100% de nuestros esfuerzos en la candidatura del presidente Leonel Fernández. A partir de ahí, ¿pudiera surgir después del 6 una negociación entre el danilismo, si Leonel Fernández gana la candidatura, que algunos de sus candidatos que salgan puedan renunciar para que la ocupen esas posiciones? Eso yo no lo descarto. Yo no descarto que eso... Yo creo que sería seguro eso. Eso pudiera ser un factor de negociación. Yo creo que eso sería seguro. Sí, yo no descarto que eso pueda ocurrir, y le puedo asegurar que ninguna persona del entorno del presidente Leonel Fernández presentaría obstáculo para que eso pueda materializarse. Claro, Ahora, claro. Yo cierro el programa, la entrevista, preguntándote cómo va la Cámara, cómo va la situación en la Cámara, cómo te tratan, cómo está tu amigo Camacho. La Cámara va bien, conociéndose los proyectos de leyes que normalmente se discuten. Ya todo, lo que te está diciendo, eso pasó. Soy de las personas que veo el futuro con optimismo, ¿verdad? Aprender del pasado y saber que más para adelante vive gente y que tenemos que seguir trabajando. Que son buenos los vecinos. Y que son buenos los vecinos. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Que siempre está pendiente de este programa y acepta siempre nuestra invitación cuando se le extiende. Demóstenes Martínez, miembro del Comité Central, diputado del PLD por la provincia de Santiago y además coordinador de la campaña de la circunscripción 2 de Santiago de Leonel Fernández para las primarias de ahora, del 6 de octubre y para el 2020. A ustedes también las gracias por habernos acompañado en esta entrega de hoy, miércoles 18 de septiembre. Percio Maldonado, Laura Castellanos, Alberto Caminero y una servidora, Lorena Solano, hemos estado compartiendo con ustedes. Los invitamos a continuar disfrutando de toda la programación de Telemicro y Telemicro Internacional, y nos vemos aquí mañana a partir de las 6.